Paqui, si quieres puedes, por favor, prender tu micrófono, porque ya te tengo acá como la lectora. Es una mujer maravillosa, es enfermera profesional y autora del bestseller con el mismo nombre. Ella es de España. Ahora sí te escuchamos muy bien. Disculpen, lo siento, pero estoy sola en casa y soy ciega total. La No, tecnología no, no es lo no. mío. Tranquila, no te preocupes, pero acá estamos, bienvenida a Colombia. También se las quiero describir, no describí a los caballeros, pero bueno, vamos a describir esta hermosa dama que también tiene una sonrisa espectacular. O sea, eso es lo que más me tiene como cautivada hoy en esta tarde, ¿sabes? Esa sonrisa contagiosa de todos. Tiene un cabello oscuro, una piel también trigueña, es una mujer también muy, pero muy hermosa. Entonces, señora Paqui, bienvenida a Colombia, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Gracias a Gel y a toda la organización. Marta, mi enhorabuena a Andrés por ese homenaje que me ha emocionado, a la doctora Olivia también. Y para mí es un honor cuando Henry me pidió que participara contando mi experiencia y supe cuáles eran los otros ponentes que me han precedido, pues la verdad es que mi labor comparada con lo que ellos hacen es mucho más modesta y intervenir después de personas a las que admiro y quiero tanto como, bueno, Andrés. ¿Qué voy a contar de Andrés Mayor que no sepamos a quién tanta gente tenemos que reconocerle? Yo misma en el año 2002, cuando hacía ya 10 años que me habían diagnosticado la retinosis pigmentaria, pero como bien ha contado mi buena amiga Arantxa, nos negamos a reconocerlo, pues tardé 10 años en ponerme en contacto con alguien relacionado con la retinosis pigmentaria y la primera persona con la que hablé, él no se acordará, pero yo sí, fue Andrés Mayor Lorenzo. Jamás olvidaré esa conversación porque literalmente Andrés me abrió los ojos. Con Arantxa, bueno, he compartido momentos y admiro mucho su labor, su idea de transmitir a través de una imagen, de una chapa, lo que es la tan desconocida, la baja visión. A Pablo lo conocí en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, cuando estuve allí presentando la lectora ciega. Desde ese momento me hice seguidora suya. Y de David Sánchez, pues, ¿qué voy a decir? Es mi vicepresidente, yo soy socia de Andalucía, pero pertenezco a Fundaluce y a Farpe y le estaré siempre agradecida por las veces que me ha invitado a participar con Getimur y esa incansable labor que ellos realizan y que David lidera. La verdad es que estoy muy, muy emocionada de haber escuchado a todos. Mi tema es la lectura. Henry me pidió que pensara un por qué y un para qué. Y yo he añadido un cómo, ¿no? La charla va a intentar a responder a tres preguntas. ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? ¿Y cómo leer? En nuestro caso, que somos personas con distrofia hereditaria de retina, que padecemos baja visión o, como es mi caso, somos ciegos totales. Actualmente me dedico al voluntariado lector. Como he dicho antes, desde el año 1992 que me diagnosticaron la retinosis pigmentaria, mi vida cambió, aunque yo no quise ser consciente. Como ha dicho antes Pablo y Arantxa, me negaba a reconocerlo. Seguí con lo que yo consideraba que era una vida normal, seguí ejerciendo mi profesión de enfermera matrona y hasta más adelante pues no quise aceptarlo hasta que no pasé el primero de los duelos, de los muchos duelos que vendrían luego a lo largo de todos estos años y que en el libro que se titula La lectora ciega, como habéis dicho, lo denomino la travesía del desierto, que todos y cada uno de los que estamos aquí creo que hemos padecido esa travesía del desierto y seguimos en ello porque eso es la vida.
He dicho que padezco quetinosis pigmentaria desde hace 28 años, pero no. La quetinosis pigmentaria, como todos sabemos, está impresa en nuestros genes, nos acompaña desde el nacimiento y en mi caso el ser considerada desde mi infancia una niña torpe, una niña despistada, una niña que tropezaba mucho, pues no me dio por el deporte, sino que me dio por refugiarme en los libros. Para mí los libros fueron ese mundo donde agarrarme y donde sostener lo que yo todavía no sabía que era lo que me ocurría y que tardaría muchos años en conocerlo. Llega ese diagnóstico de retinosis pigmentaria, llega el primer gran duelo, el primer gran momento en el que tengo que enfrentarme, que es dejar mi profesión. Como Arantxa también nos ha contado que le ocurrió a ella, su pasión, su vocación de médica intensivista. En mi caso, mi pasión y mi vocación era la de ser enfermera. Fue duro, muy duro, pero hoy en día sigo siendo enfermera. De la misma manera que Arantxa ayuda a otras personas, yo ejerzo mi profesión a través del voluntariado lector, porque no puedo ejercer con las manos, no puedo curar, no puedo cuidar, que es la palabra clave de la enfermería, el cuidar de otras personas a través de la aplicación de terapia, de tratamientos, de medicamentos. Pero yo sigo cuidando, por supuesto, a través del tacto, cuando visito a personas y les toco, y a través de la voz, porque los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa, que es la de articular sonidos que conforman palabras, palabras que conforman textos, textos que contienen emociones y que podemos transmitirlas a otras personas y generar en ella emociones. En eso consiste el voluntariado lector y es lo que cuento en la última parte del libro, La lectora ciega. Pero vamos a empezar por el principio, por esas preguntas que Henry me propuso. ¿Por qué leer? En nuestro caso o en el caso de cualquier persona, porque nosotros somos unos ciudadanos más como cualquiera, con nuestras obligaciones y nuestros derechos. Pues porque la lectura es un derecho, no está reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está reconocido el derecho a la educación, a la alfabetización, el acceso a la información, a la cultura y al ocio. Pero la lectura no está reconocido como tal, pero hay que reivindicarla. Y en España, hace poco, una conocida escritora maravillosa que se llama Irene Vallejo, que ha escrito un libro que quien no lo haya leído, por favor, que lo lea, que se llama El infinito en un junco. Pues justo antes de la pandemia, ella escribió también una pequeña publicación cuyos derechos de autor están destinados a proyectos de fomento de la lectura y promovido por la Federación de Gremios de Editores de España, y se titula Manifiesto por la Lectura. Y en esta publicación todo este colectivo de editores, de libreros, de bibliotecarios y la propia Irene Vallejo, representando a los escritores, nos proponen que reivindiquemos la lectura como un derecho para todos. Y ya lo decía la filóloga María Moliner hace casi un siglo. Ella consideraba que leer es un derecho casi espiritual y que por tanto cualquier persona en cualquier lugar debe de tener acceso al libro o a los libros que deseara leer. En nuestro caso es muy importante reivindicar eso. Tenemos ese derecho y nos tienen que facilitar los medios para acceder a ese mundo maravilloso de la lectura y la literatura. Pero aparte de un derecho, que ya con eso solo basta para reivindicar la lectura y para defenderla, la lectura también es un placer. Es un placer que a lo mejor algunas personas no lo han descubierto. No quiere decir que los que leemos, las personas que estamos enganchadas a la lectura, seamos mejores personas. No, leer no nos hace mejores. Leer nos abre ventanas, pero las personas que leemos ni tenemos mayor capacidad intelectual, ni más cultura, simplemente
es que hemos comprobado los efectos beneficiosos de la lectura y nuestro cerebro ha reaccionado, nuestros neurotransmisores, de la misma manera que no vemos con los ojos, que vemos con el cerebro. Yo que soy ciega total, como tantos de los que están ahí al otro lado de la pantalla, que nos hemos quedado ya ciegos en la edad adulta, seguimos viendo, porque los ojos lo único que hacen es recibir la luz, transmitirla a la retina, los fotorreceptores, que en nuestros casos están averiados, pues en un ojo sano lo envía al cerebro en forma de estímulo, y el cerebro es el encargado de ver. Pues de esa misma manera, el estímulo del cerebro es la lectura, para poder ver, para poder entrar en un mundo apasionante. Y está comprobado científicamente que las personas que nos enganchamos a la lectura, cuando leemos, nuestras neuronas en determinadas áreas cerebrales segregan endorfinas, que son como la hormona, las sustancias del placer. Por tanto, para muchas personas, leer es un placer, pero también es una necesidad. Y con esto termino el primer ítem de por qué leer. Porque es un derecho, un placer y una necesidad. Es una necesidad a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Recuerdo al poeta Federico García Lorca, que cuando inauguró la biblioteca de su pueblo en el año 1931 en España, redactó y habló de una manera preciosa, con un discurso en el que decía que si él estuviera hambriento y desvalido en la calle, no pediría un pan, pediría medio pan y un libro, porque el hambriento puede calmar su hambre de manera fácil, con un pedazo de pan o con una fruta, pero la persona que quiere saber, la persona que quiere leer y no tiene medios a su alcance para hacerlo, sufre una agonía mucho peor que la del hambriento, porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? En las bibliotecas públicas. Debemos reivindicar como personas con discapacidad que las bibliotecas públicas sean accesibles, no solo que eliminen las barreras arquitectónicas para las personas con problemas de movilidad física, sino que para nosotros tengan audiolibros, tengan lectores de pantallas y por supuesto, para las personas con problemas de sordera o de sordoceguera, que sepan los bibliotecarios el lenguaje de signos, el dactilográfico, incluso que eliminen las barreras mentales, que son casi peores que las otras, y que las bibliotecas se abran al colectivo de personas con discapacidad intelectual, con talleres, con lectura en formato lectura fácil. Así que esa es mi defensa y esa es mi explicación del por qué leer. Paso a la segunda cuestión. ¿Para qué leer? Pues para evitar un tipo de ceguera que es mucho peor que la que padecemos nosotros, como es la ceguera social. El humanista y doctor de la Universidad de La Salle de Bolivia tiene una publicación muy cortita, os animo a leerla, se llama Profesor Esteves Cuervo, doctor en Humanidades por vuestra Universidad La Salle de Bogotá. Y hace poco pues, leí una publicación suya titulada Contra la ceguera social, en la que realiza un paralelismo fantástico entre la ceguera visual, la ceguera física y la ceguera de las sociedades. Está comprobado también, diversos estudios científicos han demostrado que leer ficción, buenos libros de ficción, como puede ser pues uno que viene muy a colación, el del premio Nobel José Saramago, Ensayo sobre la ceguera,
En esta obra el autor hace una alegoría de la ceguera social con la ceguera física y hoy en día, que por desgracia hemos conocido lo que es una pandemia, pues ya Saramago hizo en esa obra un alegato que terminaba concluyendo que todos somos ciegos, ciegos que viendo no ven. Creo que con esa frase está dicho qué significa eso de la ceguera social y leer, la lectura, aunque sea de un periódico, aunque sea de un ensayo, de poesía, pero en concreto leer ficción está comprobado que aumenta la empatía de las personas lectoras, algo tan importante, algo tan necesario en esta sociedad nuestra, saber ponernos en el lugar de la otra persona. Eso es uno de los objetivos de para qué leer. Y también recuerdo una cita, los últimos capítulos del libro La lectora ciega los enmarcaba con la frase leer para vivir. Leer para vivir lo tomé prestado de un insigne escritor francés, Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, que decía: no leas como hacen los niños para entretenerte, no leas como el ambicioso con el objetivo de aprender, no, lee para vivir. Esa frase prendió en mí hace mucho tiempo, es mi máxima, y por eso quise terminar el último capítulo del libro La lectora ciega con ese título, Leer para vivir. En ese libro cuento ejemplos de lo que en mí ha constituido eso de leer para vivir, en qué consiste, cómo lo practico en mi día a día. Lo que pasa que a lo largo del libro pues cuento toda una trayectoria de muchos años hasta llegar a este punto en el que me he readaptado. Como decía Arantxa, no hay que resignarse, hay que resistir y hay que utilizar la resiliencia para readaptarse. Y yo me he readaptado en lugar de enfermera que lleva a diversos centros sanitarios y no sanitarios pues medicina, pues en lugar de eso llevo lectura y llevo libros. Y es una experiencia de verdad que el que lo prueba se engancha para siempre, porque aunque no veamos las caras de las personas que oyen, sentimos. Y ahora por el protocolo COVID que he vuelto a algunos de los lugares donde ejerzo como voluntaria lectora, siento ese fluir de cómo las palabras que no son mías, que yo soy una mera reproductora de lo que insignes escritores escriben, yo soy un mero altavoz, pero el voluntariado lector no consiste solo en leer en voz alta, consiste en leer de una determinada manera, con una determinada cadencia, de manera que transmitan la emoción que los textos contienen y le lleguen al oyente de manera que a él, a ella, a los oyentes, les haga brotar en su interior sus propias emociones con respecto al texto. Voy a poner ejemplos, por ejemplo, esta misma tarde he estado en uno de los geriátricos a los que acudo, que ya están todos los ancianos vacunados y he podido volver a ejercer este voluntariado. Y imaginaros lo que para estas personas significa ese gato de lectura, ese acompañamiento para paliar esa enfermedad tan grave que padecen como es la soledad. O en el caso de los niños hospitalizados, a los que yo acudía en un hospital en la planta de oncomatología pediátrica, niños de larga hospitalización porque padecen leucemia, y era toda una revolución llegar a la ludoteca cuando están en su fase de estabilización de la enfermedad, pero todavía tienen que seguir ingresados para ese tratamiento en espera de un trasplante de médula. Pues llegar
con mi perro guía, al que soltaba en la ludoteca, me sentaba en una sillita baja a la altura de los niños y ponerme a contar cuentos para ellos era transportarse a mundos de pirata, a mundos de aventura y volar como Peter Pan en un medio tan hostil como es un hospital. Pero yo que soy la muestra de que la literatura es terapéutica, porque en mí lo ha sido a lo largo de mi vida y especialmente desde que tuve que enfrentarme a este diagnóstico de retinosis pigmentaria y tuve que enfrentarme a esos avances de la enfermedad, a veces poco a poco y a veces a brotes, con el colectivo con el que más he comprobado que la lectura es terapéutica y que el voluntariado de lector es efectivo es con el colectivo de enfermas mentales. Personas con enfermedad mental, con esquizofrenia, con depresión. Fue todo un reto, fue complicado al principio llegar hasta ello a través de la lectura, pero después de 5 años os aseguro que estos enfermos mentales son capaces de reconocer qué tipo, además hemos ido creando una pequeña biblioteca en el centro de ayuda y de terapia al que asisten, y ellos son capaces de reconocer cuándo necesitan, qué tipo de lectura necesitan, cuándo están nerviosos, cuándo necesitan una lectura para relajarse o para estimularse. Y van a esa pequeña biblioteca que gracias a las donaciones de muchas personas hemos creado allí y ellos mismos eligen ya la lectura que les conviene leer, aunque su enfermedad no les permita concentrarse, pero han aprendido y más que aprendido con H, ¿no? a interiorizar los beneficios de la lectura para ellos mismos y para otras personas en voz alta, porque después de 5 años conseguimos, mis compañeros y yo misma, que se leyeran entre ellos. Así que claro, diréis, bueno, esto que cuenta Paqui es un poco fantasioso, ¿no? Porque ¿cómo se consigue eso? ¿Y cómo podemos leer si casi no veo, casi no veo las letras, si a lo mejor puedo leer 2 renglones y me mareo si las palabras se me juntan, o como es mi caso, si ya la degeneración ha causado una ceguera total? Pues como todo en la vida, con mucha pasión, lo primero, con voluntad, con esfuerzo, con entrenamiento, con mucha perseverancia y con mucho amor a los demás, con mucho amor a los libros y a la literatura. Yo siempre le explico a los niños, a los que también acudo a los colegios a impartir talleres sobre discapacidad visual, les digo, a ver, ¿cuántos sentidos tenemos? 5. De todos los sentidos, ¿cuánto nos permiten leer? Y todos los niños dicen automáticamente, 1, la vista. Digo, no, estáis confundidos. Hay 3 sentidos que nos permiten leer: la vista, el tacto y el oído. Si nos falla la vista, pues recurrimos a los otros 2. Por supuesto, el más importante es el tacto, como yo les explico a los niños. La piel es el órgano de los sentidos más grande del cuerpo humano. Es el que mayor información recibe y puede llevar al cerebro para eso, ¿no? para poder ver. Y es a través del código Braille el que mantiene una cohesión, una comunicación más personal, ¿no? del lector con el texto. Pero claro, como es mi caso, a mí me pasó como Arantxa, ¿no? Tenemos unas vidas muy paralelas, las dos. Yo quise aprender braille antes de quedarme ciega, quise prepararme para cuando llegara ese momento, pero es complicado. La mayoría de nosotros perdemos la vista ya de mayores y poco a poco, y hemos sido escolarizados y educados con visión. Y aprender braille, no digo yo que sea imposible, pero para tener una fluidez lectora suficiente como para poder leer con rapidez, con fluidez, con comprensión, y sobre todo para poder leerle a otras personas, el braille, aprenderlo de mayor es complicado. Pero nunca hay que dejarlo atrás, porque es lo que digo, el tacto es lo que nos mantiene unidos todavía al papel.
Pero además, como ha dicho David, hoy en día tenemos las nuevas tecnologías. Cuando yo empecé ya a no poder leer con la vista, todavía no existían los smartphones, pero ya tenía un ordenador con XP y a pesar de lo torpe que soy tecnológicamente, pues aprendí a leer con el oído, con la biblioteca digital de la ONCE. Entonces no existían muchos audiolibros, como tenemos la suerte de tener ahora, pero sí ese ordenador me permitía descargarme el libro. Y voy a enseñaros, no sé si se ve en la pantalla, un aparatito, se llama Victor Reader, es una especie de grabadora, le tengo mucho cariño. Hoy en día podemos leer con el oído a través de los smartphones, pero por aquel entonces no existían. Este aparatito es un grabador reproductor, pero que permite hacer anotaciones, poner marcas y contiene una tarjeta SIM en la que caben infinidad, bueno, miles de libros. Claro, si para acudir a un geriátrico, a un hospital o a un centro asistencial a leerle a personas que lo necesitan, tuviera que ir cargando con esa cantidad de libros de lectura en braille, pues necesitaría un camión, sería imposible. Por eso me empeñé en adaptarme el oído, no solo para escuchar, sino para llegar a alcanzar lo que hoy en día tengo, que es que mi cerebro, cuando estoy leyendo con el oído, activa las mismas áreas que activaba cuando leía con la vista, y mi cerebro que produce el libro físico, aunque no lo tenga en las manos, incluso hace el movimiento de pasar la página. Eso no se consigue de la noche a la mañana, esos son años de entrenamiento, pero como he dicho antes, con esfuerzo, con tiempo, como todo en la vida se consigue. Yo me imagino que Pablo tampoco la primera vez que cogió un maratón a lo mejor no llegó a la meta. Pablo es el más indicado, ¿no?, para contarnos a los demás la fuerza del entrenamiento. Pues el entrenamiento mental es exactamente igual. Y de la misma manera que los deportistas como Pablo necesitan glucosa para sus músculos, las personas necesitamos alimento para el cerebro, y ese alimento se encuentra en los libros. Maravilloso, Paqui, maravilloso. O sea, yo estaba acá eh, escuchándote con esa pasión y con esa dulzura que hablas, y yo decía, nada, le voy a proponer a David. David, ¿tú te imaginas un podcast con la voz angelical de Paqui? No, una maravilla completa, o sea, excelente, excelente. Y también quiero proponerle a Henry que te puedan invitar como a eso, a un taller de lectura, o sea, que escucharte es maravilloso, o sea, no, solamente me lo imagino, o sea, yo cerraba acá mis ojos y escuchaba y Estaré sentía que... encantadísima. Si queréis puedo hacer una demostración, pero no sé si tenemos tiempo. Si no, lo dejamos para otra ocasión. Vamos como con a ras del tiempo, Por eso, pero lo vamos a hacer, Paqui. O sea, es encantadísima. un compromiso de Colombia de invitarte a hacer una tarde de lectura. Vamos a tomarnos un café con Paqui y escucharte, que nos leas, o sea, Pues volar estaré en la encantada. imaginación. Cuando tú lees, es como si otro te estuviera hablando, como si otro te estuviera contando temas maravillosos. Acá dice, Paqui, cuidas y curas el alma, es lo más difícil de curar. El Gracias. infinito es un junco, será mi próxima lectura, seguro que sí. Ver mal no supone renunciar a leer. ¿Qué razón tienes, Paqui, y qué generosa eres? Nada. Los audiolibros son geniales. A mí la lectura muchas veces me reconcilia con la vida. Sí, Quien lee vive más. sí. Ya lo dijo el Principito. Lo Leer importante para es vivir. leer con el corazón. Entonces, gran labor, Paqui. Leer ha sido y sigue siendo mi pasión. Lo esencial es invisible para los ojos. El Sí. braille sigue siendo fundamental, aunque sea a poquito. Qué maravilla, qué maravilla. Mira que acá también me están preguntando mucho en Colombia
¿Dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar a la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria, ACORP. Así se encuentran las redes sociales, ahorita lo voy a escribir en el chat. Y el presidente es Henry Guido, que ha hecho un trabajo maravilloso en este congreso, y su número de teléfono es 312-522-3070. Entonces ahorita lo escribo en el chat de Zoom y lo voy a escribir también en el chat de Facebook Live. Dice, hay que seguir con las tecnologías, leemos algo, Paqui. Un poema para despedirte, Paqui, por favor. Pues, Algo corto, pues porque me lo están un pidiendo. poema cortito de un afectado en este congreso. Tenía que estar representado Jorge Luis Borges, que precisamente sufrió esta enfermedad, una distrofia hereditaria de retina, y él asimismo se dedicó a sí mismo y a todos los ciegos que padecen retinosis pigmentaria, pues dedicó este poema titulado El ciego, y en el que vais a reconocer muchos de los síntomas que padecemos las personas con retinosis pigmentaria. Dice así: lo han despojado del diverso mundo, de los rostros que son lo que eran antes, de las cercanas calles, hoy distante, y del cóncavo azul, ayer profundo. De los libros le queda lo que deja la memoria, esa forma del olvido que retiene el formato, el sentido, y que los meros títulos refleja. El desnivel acecha. Cada paso puede ser la caída. Soy el lento prisionero de un tiempo somnoliento que no marca su aurora ni su ocaso. Es de noche, no hay otros. Con el verso debo labrar mi insípido universo. Desde de mi nacimiento, que fue el 99 de la cóncava parga y el aljibe profundo, el tiempo minucioso, que la memoria es breve, me fue hurtando las formas visibles de este mundo. Los días y las noches limaron los perfiles de las letras humanas y de los rostros amados. En vano investigaron mis ojos agotados las vanas bibliotecas y los vanos atriles. El azul y el bermejo son ahora una niebla y dos voces inútiles. El espejo que miro es una rosa gris. En el jardín aspiro una lóbrega rosa de la tiniebla. Ahora solo perduran las formas amarillas y solo puedo ver para ver pesadillas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Jorge Luis Borges. Te doy el aplauso en nombre de todos. ¡Qué bonito, Paqui! Eres increíble, Paqui. Muchísimas gracias. Y mira que David ya se comprometió. Esto es un hecho, Marta. Paqui estará en nuestro podcast. Espectacular. Gracias, Paqui. Qué grande siempre, Borges. Te envío un abrazo gigante desde Colombia, lleno de amor, de agradecimiento. Tienes una voz y una sonrisa espectacular. Yo quedé, en el buen sentido de la palabra, enamorada. Muchas gracias.